Por si las moscas, vamos a hablar de Colapso México, esta compilación de piezas periodísticas acerca del cambio climático y la crisis ambiental en México. Me acompaña Mael Vallejo, el coordinador, y Alejandra Sánchez, que es colaboradora. Para comenzar diciendo que me da mucho gusto tener aquí un libro periodístico sobre temas ambientales y no políticos o de narcotráfico, que son la mayoría de los libros que se publican en este país. Qué bueno, Mael, Alejandra. Sí, sabemos que no es un tema tan taquillero, pero nos parece totalmente necesario, ¿no? Desde el principio que empezamos a pensar en cómo íbamos a generar estos reportajes, todo este contenido, la idea fue esa, fue como no encontramos que en los medios de comunicación y tampoco en libros haya profundidad que se revise lo que está pasando, ¿no? Y aquí son 8 reportajes donde los reporteros fueron a cada uno de los sitios, pasaron tiempo ahí, Claro. Desde Coahuila hasta Chiapas, sí, Yucatán, y creemos que es un mapa bastante claro de lo que está sucediendo en cuanto a tala, en cuanto a la depredación ambiental en general. ¿Cómo escogieron los temas? Pues yo creo que casi todos los autores propusieron, ¿no? Más o menos qué era lo que querían hacer. En mi caso yo hice algo sobre Sinaloa y el tema del mar, de los mares, ¿no? O sea, tanto contaminación de los mares como la explotación pesquera, pero, no sé, José Luis hizo algo sobre el carbón en Coahuila, ¿no? Y toda la industria de allá. Carla Casillas hizo algo sobre los cenotes, ¿no? Y la historia de una granja porcina que estaba arruinando ahí, bueno, que estaba agotando los recursos por ahí. Michael Snyder hizo algo sobre el plátano, o sea, eran temas que incluso creo que tienen una arista diferente, ¿no? Que no son como lo típico respecto a temas medioambientales, ¿no? O sea, que obviamente todos tocan, todos están relacionados de alguna manera también con cambio climático, pero es en realidad como todos estos síntomas, ¿no? Desde distintas aristas de una crisis ambiental que está afectando a México y al mundo, ¿no? Pero creo que son historias como bastante originales en ese sentido. En el prólogo, Mael, dices que términos como calentamiento global o cambio climático son términos que se nos están diluyendo y que en realidad hay que volverle a poner responsabilidades a quienes están pues afectando el clima o el aire o el agua o la tierra y también darle cara a las víctimas, ¿no? Claro, creo que hay una normalización del tema, ¿no? Como que todo el tiempo estamos escuchando el cambio climático. Cada COP, cada que hay una reunión entre jefes de Estado, se habla de la crisis climática y qué hay que hacer al respecto. Pero en realidad, y como nos sucede mucho en México con temas como la corrupción o el narcotráfico o la violencia, pasamos de la preocupación al, bueno, ahí está, y ahí existe, ¿no? Y el hilo conductor, como bien señaló, lo que vimos aquí, más allá de las víctimas, o sea, de quienes están sufriendo, que obviamente somos todos, pero sobre todo quienes están en estas zonas donde fueron a reportar los periodistas, el hilo conductor es que hay un tema de responsabilidad clara por parte del Estado y de las empresas, ya sean estatales o de la iniciativa privada. No hay una connivencia por parte del Estado con las empresas, quizá desde un tema de corrupción o de dejar que estas cosas sucedan, ¿no? Pero no hay una política pública que en realidad se esté aplicando para poder hacer los cambios que se necesitan en esa materia. Sí, y otra idea, seductora del libro es que también lo dice Mael, que normalmente nos dicen que hay una responsabilidad individual que existe acerca de cómo disminuir nuestra huella de carbono y las cosas que hay que hacer en la casa, etcétera. Pero en realidad los principales actores de la contaminación y del desastre ambiental son corporaciones y gobiernos, Alejandro. Sí, yo creo que justo no solo en México, ¿no? Pero se ha hecho esta narrativa como individualista, ¿no? De tú eres responsable de que el mundo se esté destruyendo, ¿no? Se esté acabando. Ajá. Y realmente es que por más que recicles o por más responsable que seas, tú no vas a poder cambiar la situación ambiental si no hay políticas públicas encaminadas a eso, ¿no? Entonces, si tienes un país como México ahorita, que todas sus políticas son completamente desarrollistas, ¿no? Que no se está apostando por las renovables,
seguir culpando a las personas como individuos no cambia nada, ¿no? O sea, y podemos ser responsables y creo que sí hay una onda, ¿no? De gente todavía que le interesa el medio ambiente, que está intentando cambiar cosas, pero sin políticas públicas encaminadas a eso, nada va a cambiar. Y en cuanto a la responsabilidad individual, lo que hace también cada una de estas piezas de periodismo narrativo es que también echan adelante no solamente a los Goliaths, es decir, a los grandes responsables, sino a las Davids, que son las personas que han emprendido campañas pues, para protegerse de los abusos de empresas y gobiernos, ¿no? Hay en particular el texto de Carla Casillas sobre esta comunidad en Yucatán que se enfrenta a los grandes rastros de porcinos que están contaminando las aguas, pues es conmovedora, ¿no? Es un niño escribiéndole a la gran corporación. Sí, en este caso, pero eso es cierto. Y este libro sí plantea a las víctimas y plantea todos los riesgos y todos los problemas que estamos sufriendo, pero a la vez también en cada una de estas historias, y eso es lo importante, hay alguien que está haciendo algo para que esta situación cambie, ¿no? Ahorita Alejandra sí que nos puede platicar muy bien de lo que pasa en Culiacán, en tema pesquero y en tema de basura, pero por ejemplo, esta historia que hablas de Carla Casillas es buenísima y te da mucha esperanza también, ¿no? Este no es un libro catastrofista, sino la historia de Carla Casillas, que es en la comunidad de Omún, a un par de horas de Mérida, en Yucatán, que está arriba de los cenotes, de este anillo de cenotes. Intentaron la empresa Caquen colocar una granja porcícola. Y la comunidad estaba totalmente en contra, no solamente porque estaba depredando el aire que olía horrible, ¿no? y las áreas verdes, sino también porque todos los residuos, todos los desechos de los cerdos estaban yéndose hacia el subsuelo. Y si contaminas un cenote, contaminas todos. Entonces, ese fue el punto, ¿no? La comunidad empezó a resistir de la forma principal que todo el mundo hace, que es oponiéndose, poniendo el cuerpo frente a esto, pero después hubo organizaciones no gubernamentales, abogados que se sumaron, y al final lograron no solamente frenar la construcción de la planta, sino llegaron hasta la Suprema Corte y ya se sentó una jurisprudencia a partir, como bien señalas también, de que niños enviaran cartas a la empresa, a la jueza, a la Suprema Corte para decir, se están acabando nuestra agua, se están acabando nuestro aire, yo lo único que quiero es poder vivir como siempre he vivido, como mi familia ha vivido y poder disfrutar de todo esto. Entonces, de nuevo, sí, como dices, hay muchos Goliaths, pero también más allá de esta narrativa individual de si tú dejas de usar popotes, entonces con eso ya lo lograste, ¿no? O si usas el coche menos, entonces con eso va a cambiar el mundo. De nuevo, sí es necesario todos esos pasos, que cada uno tome una responsabilidad al respecto, pero o sea, el 35% de las emisiones del 68 al 2018 fueron emitidas por 20 empresas, entre ellas Pemex, por supuesto, ¿no? Grandes petroleras. Entonces, sí hay un tema de responsabilidad individual, pero de nuevo, creo que eso es importante. También siempre hay gente que está peleando contra esto. Vámonos a un corte y de regreso hablamos de algunas de estas piezas en particular. No se vayan, regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando del libro Colapso México, que es una serie de piezas narrativas hechas recientemente y a propósito de este libro sobre nuestra crisis ambiental. Alejandra, tu pieza en particular tiene un inicio muy atractivo, es una pieza sobre Sinaloa, en donde hablas de dos objetos culturales, es decir, del camarón y las cervezas, que son emblemáticos para la vida sinaloense. Sin embargo, a partir de estos dos objetos explicas una situación que es sumamente preocupante. ¿Cómo hilaste? ¿Qué fue lo que encontraste? Sí, yo creo, o sea, nos faltaba, digamos, una pieza sobre mares, ¿no? Ajá. Y entonces era como hablando con expertos, con océanos, o sea, era como de cuáles son los problemas que hay en el mar, ¿no? Por un lado hay contaminación y por otro lado hay sobreexplotación pesquera. Entonces justo el elemento era como, ok, cada vez que tú en Sinaloa te estás comiendo un aguachile y tomando una cerveza,
se están juntando esos dos problemas que van a derivar en el mar, ¿no? O sea, por un lado, por un lado sale el camarón del mar que te estás comiendo y que está sobreexplotado, que hay se hace todo mal a la hora de pescar camarón, no se cumplen las medidas, o sea, hay demasiados problemas, digamos, que yo no tenía ni idea que existían, ¿no? Y que no se están haciendo, o sea, que digamos, al pescar camarón se están afectando otras especies y entonces es una cadena sin fin, ¿no? Y por otro lado, la cerveza va a terminar probablemente en el mar, aunque la tires y la recicles y demás. Las políticas de residuos, ¿no? O sea, están muy mal. Son fatales. Ajá, están muy mal. Y no es en Sinaloa, es en todos lados, ¿no? Sí. O sea, Sinaloa era como el lugar emblemático que escogimos en ese momento porque sí se juntaban, digamos, esos dos fenómenos, pero pasa en Acapulco, pasa en todas las costas, ¿no? Y el problema es justo eso, o sea, termina en el relleno sanitario, donde sea. Y como no hay políticas buenas, también que además están sobresaturados, ¿no? O sea, los lixiviados, o sea, que es el líquido que se suelta, ¿no? Después de tanto calor, va a terminar en el mar también y está contaminado y luego vas a pescar ese camarón, ¿no? Entonces es un círculo al final vicioso de que se están afectando los mares de una forma muy drástica y es lo mismo otra vez, ¿no? Por más que tú seas consciente, busques el camarón de una tienda donde tienen buenas políticas o que saben que está bien pescado y demás y es buen camarón, pero al final pues es parte de este círculo, ¿no? O sea, y aunque tú recicles tu lata de basura, como no hay buenas políticas públicas alrededor, va a acabar mal. O sea, no hay como, o sea, ahí no es muy esperanzador, o sea, ahí ves en Mazatlán, ¿no? O sea, todos los riscos llenos de cerveza y gente, justo como lo que decía Mael, ¿no? O lo que decías tú de estos Davids. Activistas, sí, activistas que van todos los días y dicen, yo sé sí. que no va a cambiar nada, pero es que yo no puedo ver todas estas latas de cerveza y voy todos los domingos a recogerlas, aunque no va a haber un cambio radical, ¿no? Pero quiero creer que eso ayuda más que no hacer nada. Y, por ejemplo, ¿hablaste con gobierno del Estado sobre este asunto? Sí, y, o sea, todo el mundo es como, ok, hacemos lo que se puede, ¿no? Y no cumplimos, pero realmente el problema, yo creo, y que se ven todas las historias, es que no hay una política nacional realmente enfocada al medio ambiente, ¿no? O sea, que realmente le importa. O sea, de hecho, o sea, en las COPs y todas estas cosas se ha visto que nosotros vamos para atrás. Mientras todos apuestan por renovables, nosotros seguimos apostando por políticas desarrollistas. Y además no hay ningún tipo de... O sea, y justo se culpa mucho al individuo también, ¿no? Y no hay ningún tipo de voluntad así de, bueno, vamos a sumarnos a la ola de países verdes, ¿no? En este caso está como hacia atrás. Sí, y eso me lleva a dos historias que también me impresionaron mucho. Una es Refinería de Tula y la otra es Tren Maya, ¿no? Claro. Que inciden, digamos, ahí está claramente la responsabilidad gubernamental sobre este asunto. ¿Por qué no hablamos primero de refinería? Claro, hay una termoeléctrica en Tula que lleva años, que Tula es una de las ciudades más contaminadas del mundo. El 60% de la población en Tula, hay un promedio de 60% más de enfermedades respiratorias que en el resto del país. Y eso además no solamente se queda en Tula, por supuesto, sino llega hasta Ciudad de México, a todo el valle. Por ejemplo, pensemos en cuando estábamos en pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero cuando estábamos en esta cuarentena aislados, la contaminación no bajó tanto en Ciudad de México. O sea, pese a que no había autos afuera, que mucha de la industria estaba cerrada, y eso tiene que ver con todo lo que produce esta termoeléctrica, que utiliza además... Aunque se ha hablado desde la narrativa gubernamental de vamos a implementar cuestiones para que deje de contaminar tanto, como una planta coquizadora y demás, sigue utilizando o carbón o combustóleo, que son de lo más contaminante que hay. Y de nuevo, no hay una política pública que busque cambiar esto. Entonces, lo que pasa en Tula es, y lo que vio Alberto Pradilla en los días que fue para allá, es, pues claro, todos los coches, aunque sean nuevos, están
con óxido por la lluvia ácida, ¿no? La misma ropa también no se puede tender afuera porque si le cae agua, pues se le hacen hoyos. De nuevo, el tema de las enfermedades respiratorias. Sí, el caso de fibrosis pulmonar, que es con el que abre esa Claro, que es pieza, ¿no? brutal, porque es una persona joven que siempre ha hecho ejercicio, que nunca ha fumado, y de pronto tiene una enfermedad como de un fumador empedernido, y es solamente por lo que estamos respirando todos los días aquí, ¿no? Entonces, sí, ese es un caso como es fundamental de una falta de voluntad para poder hacer las cosas distintas. O sea, esta planta sigue funcionando como desde hace 40 años. Tren Maya, ¿alguien quiere comentar sobre esa pieza? Pues yo no le edité, entonces yo creo que es mejor que cuente No, un poco de Alejandro Mael. Melgoza, que Alejandro Melgoza es un gran fue reportero, sí. a Chiapas, un gran reportero de medio ambiente, fue a Chiapas a ver cómo estaba impactando al jaguar la construcción del Tren Maya, ¿no? Y no solamente se queda ahí, sino él entra a la selva lacandona y no solamente es el jaguar, que obviamente es este emblema nacional mexicano desde antes de la conquista, ¿no? Sino también cómo está afectando a todas las especies de flora y fauna. Él se mete a la selva, habla con la gente que está resguardando el jaguar, intentan buscarlo, y a partir de eso ahí se entra todo este tema de política pública inexistente, de nuevo, ¿no? De cómo el gobierno está construyendo este tipo de grandes obras sin que haya ni un consenso con los ambientalistas y tampoco pensando en cómo van a resguardar a estas especies importantísimas en una de las zonas que son de los pulmones ya deja de México, sino de América Latina. Muy bien, vámonos a un corte y regresamos con ustedes. No se vaya, por favor. Por si las moscas, estamos hablando de Colapso México, que es esta compilación de textos de periodismo narrativo sobre la crisis ambiental en este país. Me acompañan Alejandra Sánchez y Mael Vallejo. Ella es colaboradora, Mael coordinador. Al final, en el epílogo, entra, digamos, con otra de las grandes preocupaciones que tenemos, que es el tema de sequías, o sea, el tema del agua, ¿no? Y eso también les sirve a ustedes como para ilustrar cómo está tan mal distribuida, está mal distribuida el agua y cómo en efecto los últimos que importan en esta cadena pues es la propia gente, ¿no? Sí, justo cuando estábamos cerrando el libro fue cuando vino esta crisis en Monterrey de la sequía, lo que hemos visto también con las plantas cerveceras en todo el norte, y de nuevo es no aterrizar y no pensar que este tema de la crisis climática es algo que está ahí como algo etéreo y que en algún momento nos va a llegar, ¿no? Sino es algo que estamos viviendo todos los días, todo el tiempo. Por ejemplo, también lo habla el texto de Carlos Martínez desde El Salvador, ¿no? Sí. De cómo los huracanes están devastando países y cómo eso también está haciendo que la gente tenga que salir, tenga que emigrar. Y de nuevo, o sea, esa migración también pasa por México porque va hacia Estados Unidos. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿no? Es decir, no podemos solamente pensar que, bueno, que se contaminen los cenotes ahí en Yucatán porque eso no va a afectar lo que pasa en Monterrey. Por eso los 8 textos del libro van por todo el país hablando de estas grandes situaciones y de nuevo, quedaron muchos temas fuera, por supuesto, pero bueno, sí. pero nos da una idea, digamos, Exacto. de cómo en cualquier rincón del país hay un tema a desarrollar. Y la necesidad también de que la gente cuestione a quienes tiene que cuestionar, ¿no? Que son las autoridades y las empresas estatales y privadas, es decir, a donde hay que enfocar esfuerzos, creo que va para allá. Y creo que justo lo que intenta, o sea, como desde distintas áreas, ¿no? Va desde cómo tú consumes, ¿no? Cómo respiras, cómo los cenotes te afectan, o sea, cómo sí tiene que ver un punto muy empático con el ciudadano, ¿no? O sea, güey, no es abstracto todo este tema ambiental, no es algo que solo Greta Thunberg va a hablar, ¿no? O sea, es algo que tú estás viviendo en la forma en la que comes, en la forma en la que respiras, en la forma en la que enciendes la luz, ¿no? Todas esas cosas están relacionadas contigo.
¿no? O sea, no es solamente, o sea, sí son esas industrias por un lado, pero es como tú en el día a día vas, en tu cotidianidad el medio ambiente te afecta. Entonces justo por eso es como que la gente lo entienda de otra forma y pueda exigir más, ¿no? A las personas responsables, porque es eso, por más que no utilicemos popotes, no va a cambiar mucho si no se cambia una política pública. Claro. El tema ambiental sé que es cercano a tu corazón, Ale, por el tema Dromómanos, que es una plataforma de periodismo de investigación que tú diriges, hace énfasis en temas ambientales. ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo frente a este asunto? Yo creo que el tema ambiental es difícil, o sea, justo, ¿no? O sea, como mencionaba, y de hecho creo que varios de los reporteros aquí han cubierto muchas cosas de violencia, de migración, ¿no? De otros temas. De otros temas. Y el tema medioambiental es difícil por como ese punto abstracto, ¿no? O sea, como que lo ves muy lejano y es difícil incluso para los lectores. O sea, nosotros en Dromómanos tenemos justo esta rama también ambiental, ¿no? Y es difícil el engagement, ¿no? Con el lector. O sea, que publicas algo de violencia o de corrupción y es mucho más leído, ¿no? Que los temas ambientales, que por otro lado sí hay como una onda, ¿no? De gente que le importa más el medio ambiente que hace 10 años, pero igual es difícil como conectar, ¿no? O sea, que al lector se enganche, ¿no? O sea, entonces creo que por eso para nosotros era importante con este libro que fuera justo periodismo narrativo, historias muy humanas, con protagonistas muy claros, ¿no? Para que la gente empatizara más, porque si solamente damos datos duros de la industria y de cómo contaminan y las empresas malas, es difícil, ¿no? Entonces, si lo ves justo con... Es inspirador también ver a estos David, ¿no? Enfrentándose a Goliat todos los días y eso creo que es lo que puede llegar a cambiar cosas. Hay otro tema que se menciona, no es necesariamente, bueno, no está en el libro, pero se menciona en el epílogo y hoy estaba leyendo en un periódico inglés la nota sobre la muerte de 2 defensores ambientales en Michoacán y no está en ningún periódico nacional. Y entonces es qué pasa con este panorama de los defensores que están matando, que es también otra de las crisis grandes de derechos humanos en este país. Claro, y el principal problema es ese, que acabamos normalizándolo, ¿no? Cuando fue la muerte de Samir o con de Samir Flores o de otros activistas, hubo muchísima movilización social y desde los medios, pero cada vez más ha sido como, bueno, esto supongo que tiene que suceder, ¿no? Y cada año, desde hace 3 años, ha aumentado el número de defensores del territorio asesinados, no solamente en México, sino también en Colombia, en Brasil, es decir, en estas grandes zonas donde todavía están los pulmones de nuestra región, sigue sucediendo. Y de nuevo, no hay nadie que esté haciendo algo para frenarlo. Ahora tenemos, como bien decías, o sea, sucede cada mes, cada 2 meses, tener estas noticias y de pronto ya importan mucho más en los medios extranjeros que lo que podemos ver aquí. Sí, o sea, The Guardian, que es donde yo leí esto, tiene una sección hay una cobertura increíble sobre de el tema ambiental. Probablemente la mejor, ¿no? Sí. Exactamente, la mejor del mundo. Y sin embargo, pues a veces se nos pasa de largo. El tema, para finalizar, es el tema como de la política pública ahora, en donde dices, no estamos prestando suficiente atención. Hay de parte del gobierno actual un énfasis sobre, obviamente, los hidrocarburos y una sensación de que es algo que se puede, pues, o sea, que no es tan urgente. ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué tienen que decir sobre este tema? Yo creo que Colapso justo lo que busca es mostrar que sí es urgente, ¿no? Y como de, güey, presten atención, no tenemos que esperar a que pasen tragedias, ¿no? De hecho, ese es el punto del colapso, ¿no? Al final, es como no tenemos que esperar a que pase incendios, a que maten activistas, a qué tal, se pueden prevenir todas estas cosas. Puede ser distinto. Todo es prevenible, o sea, todo este tema en todas las crónicas, hay algo que se podría haber hecho antes de llegar a algo drástico, ¿no? O sea, entonces yo creo que es como el libro que es de los pocos, o sea, creo que no hay muchos libros respecto a temas medioambientales así. Justo es una llamada también a las autoridades de pongamos atención a este tema, ¿no? Y que
más activistas y más sociedad civil y academia también se suman en ese llamado, ¿no? Para exigir más. Yo creo que ese es el punto al final. Dale un comentario final, nos quedan un minuto, menos de un minuto. Sí, creo que lo que dices es cierto, ¿no? El presidente ha señalado varias veces que en este momento es mucho más urgente paliar la crisis, digamos, económica o de hidrocarburos que pensar en el medio ambiente, que eso se podrá resolver en algún momento. Y no es así, es decir, esta crisis ya la tenemos y es el momento para resolverla antes de que sea demasiado tarde. Entonces, sí necesita haber un cambio de narrativa, no solamente de narrativa, sino de nuevo, volvemos a lo mismo, políticas públicas que hagan que dejemos de utilizar combustibles fósiles, que dejemos de estar depredando el medio ambiente y que transitemos hacia energías mucho más limpias y un mejor entendimiento de cómo podemos funcionar de nuevo, de una manera más sustentable. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y si usted está interesado en estos temas, le recomiendo esta compilación Colapso México. Nos vemos en Por si las moscas el próximo sábado a las 7:30.